Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José, en especial los estudiantes de grado noveno en su curso de física. Soy el docente Reinaldo Lasvilla Marulanda y en este corto video voy a mostrar los detalles inherentes a la solución del problema planteado en clase, mostrando cómo es la utilización del modelo de análisis movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el fenómeno de la caída libre. Recordamos entonces que la caída libre es el movimiento vertical fruto de la acción gravitatoria. Y entonces nos colocan un ejercicio en el cual nos plantean, si vemos la gráfica, que tenemos un edificio que mide 400 metros. 400 metros, medido desde el suelo, y que desde la azotea de ese edificio, es decir, desde la parte más alta, lanzan una pelota hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. La pregunta que nos hacen es: ¿cuánto tiempo demora la bola en tocar el piso por segunda vez, sabiendo que el coeficiente de amortiguación de la bola es del 20%? Entonces vamos a desgranar un poco esta explicación. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos a la bola y vemos la trayectoria que habría de tener esa bola. Esa bola va a subir hasta una cierta altura, cae, toca el piso por primera vez, y en ese momento, ¿qué va a pasar? Cuando toque el piso por primera vez, parte de la energía cinética que tiene la va a perder en la amortiguación. Dice que la amortiguación es del 20%. ¿Cómo querría decir eso en cuentas? Si hiciéramos de que la velocidad a la cual esa pelota chocara contra el suelo la primera vez a 100 kilómetros por hora, significaría entonces que empieza a subir de nuevo a 80 kilómetros por hora, es decir, hubo una reducción del 20%. Con ese impulso, que es una velocidad menor, pues si hubieran sido los 100, la bola tendría que haber subido hasta la punta más alta, pero como la velocidad es menor, sube menos y vuelve a tocar. Entonces podemos distinguir que desde el punto de vista de trayectorias analizables para la caída libre, tenemos 4 trayectorias. Una primera trayectoria, sube el cuerpo. Primera trayectoria. Segunda trayectoria, desde el sitio donde hubo la máxima elevación hasta el suelo. La tercera trayectoria, volverse a elevar hasta un sitio determinado. Y la cuarta trayectoria, caer y tocar el suelo. Por eso el dibujo que aparece allí. Y que distinguimos a cada una de esas trayectorias con 4 números. Después ve primera trayectoria, segunda, tercera y cuarta trayectoria. Lo que me preguntan entonces, ¿cuánto tiempo se demora desde que arrancó la bola hasta que terminó la trayectoria 4? Para ello entonces, ¿qué vamos a utilizar? Pues dice que el movimiento de caída libre es una aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por tanto, son las mismas ecuaciones. Ecuaciones que ya se han trabajado suficientemente en clase y que las podemos repasar en un momento acá. Entonces vamos a desplazar un poco la gráfica para poderlas ver. Entonces nos dice, primero, en la caída libre ya está estipulado que la acción conjunta de la forma en cómo se ejerce la fuerza gravitatoria sobre la Tierra en objetos que están cerca a su superficie, asumiendo radio de la Tierra constante, asumiendo masa de la Tierra constante, que la aceleración de la gravedad promedio en la Tierra corresponde al valor 9.806
metros por segundo por cada segundo dirigido hacia abajo, que una forma alternativa de analizar esas unidades también sería segundo por segundo nos da segundo al cuadrado, entonces metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cómo entender esa aceleración de la gravedad? Si yo la redondeara en 10, significaría entonces que el cuerpo, cuando va cayendo por cada segundo que haya pasado, su velocidad va aumentando de 10 en 10. Entonces, un caso sencillo. Desde una cierta altura un cuerpo se suelta al vacío y el cuerpo permanece 3 segundos en el aire antes de impactar contra el suelo. ¿A qué velocidad impactó contra el suelo? 30. ¿Por qué 30? Porque el cuerpo, cuando lo soltaron, tenía velocidad 0. En el primer segundo está en el aire, su velocidad ya es 10. En el segundo segundo ya es 20. Y en el tercer segundo ya es 30 y en el momento de chocó. Entonces no va a ser 10, sino en 9.806. Y esa aceleración, al ingresar a las ecuaciones, entonces miremos cómo las transforma. La primera ecuación nos dice velocidad final en y, porque estamos garantizando que el movimiento de caída libre solo ocurre en la misma dirección de la aceleración de la gravedad, es decir, para nosotros, en relación con la Tierra, a pesar de que la Tierra es casi esférica, nuestro tamaño es tan pequeño que asumimos que la superficie sobre la cual estamos actuando es plana, y por ello la dirección es completamente vertical, la de la aceleración, y todo el movimiento. Por ello dice velocidad final en y es igual a la suma de la velocidad inicial más el resultado del producto entre la aceleración y el tiempo transcurrido de movimiento en el aire. Ahora, la ecuación 2, que es la que habla sobre el desplazamiento, nos va a decir desplazamiento vertical es igual a la suma de dos productos. El primer producto, velocidad inicial por el tiempo transcurrido. Y el segundo producto, un medio por la aceleración, que en este caso es la aceleración g, por el cuadrado del tiempo transcurrido. Como pueden ver, esas dos ecuaciones son las mismas dos ecuaciones que trabajamos en movimiento rectilíneo sobre el movimiento de un vehículo en el horizonte, pero esta vez lo estamos llevando a la dirección vertical. Entonces, pasemos a la solución. Mostremos entonces la solución. Entonces, dice, ¿cuánto tiempo demora la pelota A en tocar el suelo por segunda vez si tiene una amortiguación del 20%, es decir, un coeficiente de amortiguación de 0.2? Entonces, como hemos visto que el movimiento se hace en 4 trayectorias, pues entonces la suma de los tiempos transcurridos de esas 4 trayectorias corresponde al tiempo que están esperando que yo ofrezca como solución. Entonces nos dice, primera trayectoria. En la primera trayectoria, ¿cuál es? Es el movimiento de ascenso de la bola saliendo desde la azotea del edificio. ¿Qué datos conocemos? Conocemos la velocidad inicial, claro, son 20 metros por segundo hacia arriba. ¿Hasta dónde va a subir? Pues hasta donde se detenga. Entonces la velocidad final va a ser 0. ¿Conocemos cuánto tiempo se demora en subir? No. Entonces ese va a ser tiempo transcurrido 1, una de las preguntas que me hacen. ¿Conocemos qué altura tiene? ¿Cuánto es su desplazamiento? No. ¿Conocemos la aceleración? Sí, es fija. Entonces en ese momento, al conocer esos datos, lo que nos dice es, debe usar entonces la ecuación 1. Porque, ¿cuál ecuación se tiene que utilizar? En la ecuación en la que nos haga falta una sola variable. Entonces miremos, en la ecuación 1 dice velocidad final en y, 0, igual a velocidad inicial en y, 20, más el resultado del producto de la aceleración, 9.806, por el tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido es la única variable. Entonces, ¿qué hacemos? Este 20 que tenemos acá, que está sumando, pasa al otro lado a restar. Limpiemos la pantalla para que veamos el proceso. Pasa a restar, entonces si a 0 yo le quito 20, pues me da menos 20.
Y al otro lado pues está el producto. Ahora, ¿qué hacemos? Este menos que se encuentra aquí lo vamos a llevar al vector direccional. Entonces ya me dice es 20 metros por segundo en menos j va a ser igual al resultado del producto de 9.806 metros por segundo por cada segundo en menos j por el tiempo transcurrido. Como el tiempo no es una cantidad vectorial, entonces se deben eliminar el carácter vectorial de acá. ¿Y cómo vamos a eliminar el carácter vectorial desde el punto de vista matemático? Pues haciendo una cancelación de los vectores direccionales. ¿Cómo se ve expresado aquí? Y al expresarse allí, entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué está haciendo el 9.806 acompañando al tiempo? Pues multiplicando. Entonces pasaré al otro lado del igual a ¿qué? A dividir. Entonces eso me indica que el tiempo transcurrido va a ser igual al resultado de la división entre 20 metros por segundo dividido por 9.806 metros por segundo por cada segundo. Si cancelamos las unidades, pues nos damos cuenta que la única unidad que queda libre es un segundo. Por eso sabemos que es la operación correcta porque en esa unidad se está midiendo el tiempo. ¿Cuánto es el resultado? El resultado es de que el cuerpo se demora 2.039.5676.11.66 segundos en detenerse. Ese valor del tiempo transcurrido lo reemplazamos en la segunda ecuación. Alguno de ustedes podrá decir, venga, pero es que lo que se necesita es solo el tiempo, ¿para qué va a calcular el desplazamiento? Pues yo debo calcular el desplazamiento porque en el segundo movimiento voy a simular como que el cuerpo se está lanzando al vacío desde un edificio más alto. ¿Qué tan alto comparado con los 400 metros? Pues la diferencia es el desplazamiento que vamos a calcular. Por eso es importante calcular ese desplazamiento. Entonces veamos ese cálculo. Si se ve ese cálculo, entonces dice, se reemplaza el valor hallado del tiempo transcurrido 1 en la ecuación 2. Me dice entonces, desplazamiento igual a 20 metros por segundo en J multiplicado por 2.039.5676.11.66 segundos. El resultado de este producto lo vamos a sumar con el resultado de este otro producto. ¿Cuál? 1/2 por 9.806 y por el cuadrado del resultado de 2.039.5676 segundos. Entonces, elevamos ese tiempo al cuadrado, lo multiplicamos por 9.806 y dividimos por 2. Y eso nos da 20.3956761166 en menos j. Y el 20 por 2.039 y algo más nos da 40.79. Cuando usted compara, pero en j, cuando usted compara esas dos cantidades, entonces uno está en j, el otro está en menos j, el menos de aquí lo sacamos acá adelante y termina siendo ¿qué? Una resta. Pero miren los factores que están involucrados en la resta. 20.3956 es la mitad de 40.79.1352. ¿Y eso cómo lo tenemos que interpretar? Que cuando un cuerpo se está elevando, peleando contra la acción de la gravedad, solo va a poderse elevar la mitad de lo que se hubiese podido elevar si su movimiento hubiera sido rectilíneo uniforme. Es decir, recordemos que en esta ecuación la primera parte corresponde a lo que hubiese desplazado si hubiera mantenido la velocidad. Y la segunda parte es la implicación de la aceleración. Como en este caso la aceleración es contraria al movimiento, en vez de ayudarle a distanciarse más, lo que hace es acortar o no permitir que avance tanto como esperaría. Por eso solo avanza la mitad. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a pasar que entonces nuestro edificio, ahora ¿cuánto va a medir para el segundo movimiento? Va a medir 420.3956 y desde ahí se va a lanzar al vacío. Miremos ese análisis de la trayectoria. Vemos en la parte de arriba la pantalla y nos dice trayectoria 2. Bueno, trayectoria 2.
¿Y qué nos dice la trayectoria 2? Nos dice, ¿cuál va a ser la velocidad inicial del cuerpo ya en el movimiento de la trayectoria 2? Pues 0. Se va a lanzar al vacío desde un edificio alto. ¿Cuánto va a ser la velocidad al momento de impactar contra el piso? No lo sé. Entonces la velocidad final es una incógnita. ¿Cuánto tiempo se demora en esa carrera de descenso? Tampoco lo sabemos, segunda incógnita. ¿Cuánto es el desplazamiento? Pues el desplazamiento es que se va a lanzar del edificio que vale 420.39. Venga, ¿y por qué menos J? Pues porque el movimiento es hacia abajo, el desplazamiento será hacia abajo. Y lo más lógico, pues sigue siendo válida la misma aceleración 9.806. En este momento, basado en esos datos que se tienen, entonces la ecuación con la que hay que iniciar el análisis no es la 1, sino la 2. ¿Y por qué la 2? Porque miremos, tenemos el desplazamiento, aquí está, igual a la velocidad inicial por el tiempo transcurrido, vean aquí está, 0 por el tiempo transcurrido, más 1/2 de la aceleración g por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Si usted analiza esa ecuación, la única variable que encuentra es el tiempo transcurrido, que en la primera parte es de grado 1 y en la segunda parte es de grado 2, por lo exponente al que está expuesto, pero sigue siendo la misma variable, delta T2. Para colmo, esta parte va a desaparecer porque es que multiplicación por 0 pues da 0. Entonces nos concentramos en la segunda parte. Entonces nos queda el desplazamiento igual a 0 más 1/2 por 9.806 va a 4.903. Y queda el tiempo al cuadrado. Entonces, como queda el tiempo al cuadrado, ¿qué va a pasar? Volvemos a que el tiempo es de carácter no vectorial, y como el tiempo es de carácter no vectorial, entonces me va a pasar que se van a cancelar esos vectores direccionales. Entonces, como usted ve en pantalla que esta J con este menos J salen. Al salir entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar que este 4903 pasa a dividir. Entonces, pasa a dividir. ¿Y será que el resultado de esa división es el cálculo del tiempo? No, no es el cálculo del tiempo, es el cálculo del cuadrado del tiempo. ¿Y cómo es el cálculo del cuadrado del tiempo? ¿Cómo hacemos para calcular solo el tiempo? Pues ese exponente lo bajamos de ahí, entre comillas, a través de aplicar la operación contra la potenciación, que es la radicación. Si está elevado a la 2, entonces lo que aplicamos es raíz cuadrada a ambos lados del igual. Lo que implica entonces que el tiempo transcurrido 2 corresponde a lo que me dé el resultado de la raíz cuadrada de la división entre los 420.39 metros dividido por 4.903 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué resultado nos da? Nos da que el cuerpo en su carrera de descenso se demora 9.2597 segundos. Venga, pero ahí hay una cosa curiosa. ¿Por qué el cuerpo subiendo, para moverse solo 20.39 metros, gasta 2.039 segundos? Y para moverse 420 metros hacia abajo, se gasta apenas 9.25 segundos. Pues porque por la acción de la gravedad, el cuerpo en cada segundo que está en el aire está aumentando su velocidad de 10 en 10, y entre más rápido vaya, más desplazamiento tiene, comparado con el segundo anterior. Por eso es esas diferencias en los tiempos. Ahora, ya conociendo el tiempo transcurrido 2, ustedes ya recuerden, tenemos dos tiempos. El tiempo transcurrido 1, 2.039 segundos. El tiempo transcurrido 2, 9.2597 segundos. Reemplazamos ese tiempo en la ecuación 1. ¿Para qué? Para poder saber la velocidad a la cual se va a chocar contra el piso. ¿Y para qué necesitamos esa velocidad si ya tenemos el tiempo? Pues porque hay que aplicar el coeficiente de amortiguación sobre esa velocidad que se vaya a hallar. Y al tener ya esa velocidad amortiguada, podremos saber la velocidad inicial con la cual arranca
la tercera trayectoria, es decir, la segunda carrera de ascenso. Bueno, y es más, esa velocidad con la que va a empezar su ascenso va a ser la misma velocidad con la cual se vaya a chocar en la cuarta trayectoria. Entonces hay muchos datos muy interesantes y se necesita encontrar ese valor. Entonces miremos cómo lo vamos a encontrar. Reemplazando en la ecuación 1, ¿qué me va a decir? Que la velocidad final de la segunda trayectoria va a ser igual a la suma de la velocidad inicial, que era 0, más el resultado del producto entre 9.806 multiplicado por 9.2597 segundos. ¿Eso qué me indica? Me indica que la velocidad final corresponde a 90.800881 metros por segundo dirigida hacia abajo. Nos lo dice el comentario. Movamos la pantalla y nos lo dice el comentario. Como la pelota A tiene un porcentaje de amortiguación del 20%, una vez se produce el impacto contra el suelo, la velocidad de ascenso de la pelota corresponde a 100 menos 20% o 80% de la magnitud de la velocidad con la cual se chocó. O sea que la magnitud de la velocidad de la tercera trayectoria va a corresponder a que multipliquemos esa velocidad con la cual se chocó por el 80%, o sea, por 0.80. Y eso nos va a dar 72.6407 metros por segundo. Entonces, el cuerpo se chocó a 90.8 metros por segundo, pero va a partir de nuevo hacia arriba apenas a 72.64 metros por segundo. Entonces, vamos a analizar ya la tercera trayectoria. Entonces nos dice trayectoria 3, ya la segunda carrera de ascenso. ¿Cuál es su velocidad inicial? Pues su velocidad inicial son los 72.6407 metros por segundo en J, hacia arriba. ¿Cuál va a ser su velocidad final? Pues 0, para poder que se detenga. ¿Cuánto es el tiempo transcurrido? No lo conocemos. ¿Cuánto es lo que se desplazó? Tampoco lo conocemos. ¿Y cuánto es la aceleración? Pues vale G, que es 9.806. Conocer esos datos como están implica que lo que debo utilizar es la ecuación 1 para hallar el tiempo transcurrido 3. Entonces revisemos. ¿Qué dice la ecuación 1? Dice velocidad final en Y, que es 0, va a ser igual a la velocidad inicial en Y, que es 72.64, más el resultado de la multiplicación de la aceleración de la gravedad, 9.806 en menos J, multiplicado por el tiempo transcurrido 3. ¿Qué hacemos allí? El mismo tratamiento que hicimos en la trayectoria 1. Pasa el 72 a restar al otro lado del igual, después el resultado ese menos pasa a ser parte de la J, este me va a quedar 72.64J negativo, igual al resultado del producto entre 9.806 en negativo multiplicado por el tiempo transcurrido. Se desaparecen nuestras menos J, el 9.806 pasa a dividir, ¿y qué nos dice? Señor, mire, el tiempo que el cuerpo va a permanecer subiendo es 7.4077, lo que indica que si él en la trayectoria 2 echó 9.25 moviéndose hacia abajo, ayudándose de la gravedad, y apenas va a subir 7.4 peleando contra la gravedad, implica que no es posible que haya podido llegar a la misma altura de los 420.30 metros. No, esta ya va a ser una altura menor. ¿Qué tan menor? Reemplacemos en la ecuación del desplazamiento. Reemplazando en la ecuación del desplazamiento, entonces, ¿qué se va a tener? Se va a tener que desplazamiento 3 va a ser igual a el resultado de la multiplicación de velocidad inicial
en Y por el tiempo transcurrido que se acaba de hallar, más el resultado de multiplicar un medio por la aceleración y por ese tiempo de elevarse al cuadrado. Resultados entonces. La primera multiplicación, es decir, la velocidad inicial por el tiempo transcurrido, nos da 538.1064 metros hacia arriba. Y el resultado de poner el 7.4 elevado al cuadrado y multiplicarlo por 9.806 y dividirlo por 2, me da 269.053 metros, pero en negativo. Terminará siendo entonces por movimiento de ese menos una resta. ¿Y qué observamos? Pues observamos que lo que realmente logra elevarse es la mitad de lo que correspondería a la elevación si hubiera tenido movimiento rectilíneo uniforme no más. Es decir, 269.0532. Entonces, ya conociendo eso, ¿qué nos va a decir acá? Escuchemos bien. Ya tenemos tres tiempos, ¿no? 2.039, 9.25 y 7.4. Entonces miren la explicación tan simple que nos dan aquí. Dado que la velocidad con la cual inicia el segundo ascenso, es decir, velocidad inicial 3, tiene la misma magnitud de la velocidad al chocar contra el suelo por segunda vez, es decir, velocidad final de 4, y que la magnitud del desplazamiento delta Y3 es igual a la magnitud del desplazamiento delta Y4, entonces el tiempo de ascenso delta T3 es igual al tiempo de descenso delta T4. Al final entonces, cuando yo quiero hacer la suma de todos los tiempos, ¿qué me va a dar? Primer tiempo, delta T1, 2.039, más delta T2, 9.2597. Más delta T3, 7.4077. ¿Y cuánto es delta T4? Pues lo mismo, 7.4077. Para dar un gran resultado de 26.1148 segundos. Es decir, que desde que lanzamos la bola desde la azotea del edificio que mide 400 metros con respecto al piso, que la bola se eleva a una velocidad inicial de 20 metros por segundo, se detiene, cae, toca el piso por primera vez, vuelve y se levanta perdiendo el 20% de la velocidad con la cual chocó como factor de amortiguación, se levanta otra vez aquí a cierta altura y vuelve a tocar el piso, han pasado 26.1148 segundos. Inquietudes que les dejo para que aprendan a resolver. Dice, observen la gráfica que el edificio está provisto de unas ventanas localizadas a 100, 200 y 300 metros medidos desde el suelo. Vamos a mirar la gráfica. Miremos entonces, ahí está en la gráfica, miren. Aquí está una ventana a 100 metros del piso, otra ventana a 200 metros del suelo y otra ventana a 300 metros del suelo. De acuerdo a cómo se ve la trayectoria, ¿qué va a pasar? Mire que en la primera carrera de ascenso, la bola no pasa por esas ventanas. En la segunda trayectoria, es decir, la primera carrera de descenso, la bola pasa por las tres ventanas. Cuando va en la segunda carrera de ascenso, o sea, la trayectoria 3, pasa solo por la ventana que está localizada a 100 metros y de la de 200 metros. Y cuando va en la carrera de descenso por segunda vez, o sea, la trayectoria 4, pasa otra vez por la ventana de 200 y pasa por la ventana de 100. Entonces, la tarea es muy simple. Será preguntar primero, ¿cuánto tiempo demora en pasar la pelota por cada una de las ventanas por primera vez, o sea, en la trayectoria 2? Segundo, ¿cuánto tiempo demora en pasar la pelota por las ventanas localizadas a 100 y 200 metros medios desde el suelo por segunda vez, o sea, en la trayectoria 3? Y tercera, ¿cuánto tiempo demora en pasar la pelota A por las dos ventanas anteriores, o sea, la ventana que está a 100 y la que está a 200 metros medios desde el suelo, por tercera vez,
Entonces, espero ver sus respuestas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la atención prestada a este video.